buenas noches, buenas tardes o buenos días para los que se están conectando y estamos dándole la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Futurist. Y en este episodio vamos a hablar sobre lo que es la digitalización y vamos a compararla contra lo que es la transformación desde el punto de vista digital, es decir, digitalización versus transformación digital. Y me acompaña, como siempre, mi amigo César Naranjo. Adelante, César. ¿Cómo está todo por allí? Estimado Emilio, qué gusto en verte nuevamente esta semana en nuestra podcast número 3 de esta maravillosa edición de Futurist. Muy entusiasmado porque te voy a decir algo. Estas producciones además nos tienen muy activos, muy vivos en el sentido que estamos al día con todas las tendencias, estamos revisando hacia dónde va todos estos grandes temas, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el futuro, y le estamos dando esa bienvenida al futuro, como bien dice tu banner ahí atrás. Así que extraordinariamente bien, hemos tenido una receptividad maravillosa de la audiencia, estamos, desarrollando una cantidad de cosas, y esta entrega es para que desarrollemos y creemos esta comunidad, este gran ecosistema de cómo vamos a enfrentar el futuro desde el presente. Excelente, excelente. Bueno, hoy tenemos una sorpresa muy agradable. Vamos a tener una invitada especial. Vamos a tener a Carmen Salzano. Y bueno, ya ella misma va a hablar un poco sobre el trabajo que hace, pero obviamente lo que queremos hoy resaltar es realmente qué es la digitalización y qué implica lo otro, lo que se llama la transformación digital. Muchas veces se habla de esto en las empresas y creo que es bueno, de alguna forma, si invitamos a nuestra audiencia que en este momento nos está escuchando, pues que vayan colocando ahí en el chat cualquier comentario, cualquier pregunta. Me parece que sería muy valioso porque así vamos a darle mucho más contexto a lo que estamos discutiendo. Pero en realidad, una de las cosas que hay que entender es el mundo está cambiando, ya lo hemos hablado anteriormente en nuestras previas ediciones. El mundo está cambiando aceleradamente en lo que sería una evolución desde el punto de vista tecnológico. Y esa evolución desde el punto de vista tecnológico toca todos los ámbitos desde el punto de vista no solamente social, desde el punto de vista del comportamiento humano, desde el punto de vista de cómo se hacen negocios, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de lo que se hace a nivel de las comunidades, cómo interactúa la gente, cómo interactúas con tu trabajo. Entonces, al final, una de las cosas que yo quería hablar hoy, y creo que es bien valioso el hecho de que nosotros estemos tocando el tema y que hayamos invitado a una persona que conoce la materia, es hablar precisamente de cuál es la diferencia. Porque creo que hay valores muy importantes dentro de la digitalización. La digitalización se viene de alguna manera ocurriendo de hace muchísimos años, desde que de alguna forma las computadoras entraron en las empresas, entraron en las casas. La gente empezó como que a llevar formatos que antes se hacían en planillas o llenaban de alguna manera para llevar un registro, y ahora eso lo transfirieron a una, digamos, herramienta desde el punto de vista digital, y por eso es que hablamos de digitalización. Pero cuando hablamos de la transformación digital, creo que es como un poco la palabra que tú utilizaste hace un momento, disruptiva, ¿no? Me parece que la transformación tiene que ser disruptiva, y cuando hablamos de disruptiva hablo de tecnología, hablo de modelo del negocio, hablo de cómo se hace en el mercadeo, hablo de cómo se entrena al personal, y más importante todavía es cómo se hace para que haya un cambio cultural, para que realmente esa innovación desde el punto de vista de la transformación penetre y la gente se haga realmente eficiente y utilice las herramientas. Entonces, en este contexto, creo que es importante valorar cuánto de realidad tiene el mundo de la digitalización, cuánto en realidad nosotros estamos avanzando a nivel empresarial, a nivel incluso desde el punto de vista de lo que son las ciudades, que más adelante también tenemos algo que hablar de eso, de lo que es el punto de vista de impacto urbano, la transformación de los sistemas de transporte y todo eso. Pero lo que quiero es, dentro de este contexto, visualizar un poco cuál es la realidad actual y también analizar cuál es la realidad actual en Latinoamérica, cuál es la realidad actual en general en otros países que son desarrollados desde el punto de vista de tecnología, y a ver, contrastar esto contra Europa y Asia. Cómo aquellos modelos están funcionando, cuáles han sido más eficientes y de alguna forma cómo las tecnologías están cambiando.
como la introducción ahora de las redes 5G y todo esto que de alguna manera se está desarrollando mucho en algunas partes, pero en otras va como muy lento. Entonces, ¿cómo vamos a comernos todo esto desde el punto de vista de lo que es una verdadera transformación de nuestra vida? Porque al final es nuestra vida la que está transformándose. Y si no, como yo creo que es bien valioso decirlo en este momento, si no te adaptas, pues la empresa muere, ¿no? Y eso hay bastantes ejemplos. Sin duda, mira, Emilio, y para prepararle la pista a nuestra invitada de hoy, quiero complementarte con varias cosas, porque tú sabes que me vino a la mente algo muy interesante, anecdótico. Siempre en nuestros futures hay una anécdota. ¿Te has dado cuenta de eso? Bueno, la transformación digital está fallando por allá, pero eso es parte del challenge, parte del reto que estamos hablando de los desafíos que nosotros estamos enfrentando. En este momento, pienso que una de las disrupciones tecnológicas más importantes tiene que ver con la velocidad del Internet y la confiabilidad del servicio de Internet. Lo estamos viviendo en este momento. Bueno, César se encuentra en Caracas y vemos que está siendo afectado de alguna manera por el servicio que le está prestando ahorita la red de Internet. Me parece sumamente interesante lo que acaba de ocurrir, ¿no? Es una demostración de que simplemente tenemos que mantener los sistemas, los servicios confiables. Tenemos nosotros que analizar cuáles son esos, digamos, oferentes de servicio en nuestra zona. Ahí, bueno, finalmente retomamos con nuestro amigo César desde Caracas, Venezuela, y hemos tenido ahorita ese choque de lo que es la transformación digital, querido César. Oye, ciertamente. Y mira, es curioso porque me trae muchos recuerdos. En esa época uno estaba viendo de repente un evento internacional y había un retraso y todo el mundo decía se cayó el satélite. En ese momento hablábamos de la señal que subía y bajaba. Pero te estaba contando una anécdota porque me parece tan representativo entender el contexto de todo esto de la transformación digital. Y les contaba que yo estaba, recuerdo en Maiquetía, yo tuve la oportunidad de viajar en aviones que hoy día no existen. El DC-8, Super DC-8, tú lo debes recordar mucho. Viasa en su momento tenía una versión bastante larga de ese avión, que era el Coloso, el Super Coloso de Viasa, y un avión de la Boeing que también fue muy emblemático porque fue el avión, el primer Air Force One, que era el Boeing 707, y fueron los, digamos, los grandes caballitos de batalla en ese momento. Pero yo te hago esta referencia, Emilio, y le hago esta referencia a la audiencia, porque en esa evolución desde el DC-8 empecé a ver muchas cosas en ese Maiquetía que eran muy particulares. La llegada del 747, la llegada del famoso DC-10, que también se convirtió en un avión icónico, por supuesto, la llegada del Concorde, que aterrizaba y despegaba los días sábados desde Caracas, venía directo de París y aterrizaba en Maiquetía, uno de los pocos destinos internacionales que volaba el Concorde. Y con esto te quiero decir que en la evolución, en el contexto evolutivo de lo digital, de ese mundo analógico donde veníamos, hay tres componentes que son determinantes y puntos de inflexión. Uno es la aparición y el descubrimiento del microchip. Y el microchip lo que permite es pasar de esos grandes monstruos que habían antes, donde el hombre fue a la luna, esas grandes computadoras, y logran en un espacio muy diminuto empezar a procesar información para crear ese gran evento que fue la creación de la personal computer, la PC. Definitivamente ese marca un hito en la digitalización. Y el otro proceso interesante es la aparición del espacio abierto a través del Internet, que ya entonces permite a través de no solo la capacidad de procesamiento, sino el ampliar, el romper las barreras de distancia que hay a través del mundo, y definitivamente la aparición del Internet marca, entre otras cosas, un hito importantísimo. Obviamente hay una cantidad de descubrimientos, una cantidad de cosas en el camino que han hecho que esto evolucione, pero que son derivadas de la capacidad de procesar cada vez más rápido. Y si tú veías el procesador 8086, 286, 386, 486, Pentium 1, Pentium, y así sucesivamente,
la capacidad de evolución que tenía el procesador se estaba duplicando y hasta triplicando, cuatruplicando en cada nueva versión. Y cada vez vamos más rápido, César. Y por eso, bueno, cuando empezaste a hablar de los aviones, pensé que como le estabas preparando la pista a Carmen, pues íbamos a decir, bueno, y ahora vamos a dar la bienvenida a Carmen. Y yo creo que este es el momento ideal para darle la bienvenida a Carmen. Carmen Salzano trabaja muy bien todo lo que es el área, no solamente de la transformación digital, por supuesto apalanca todo lo que es el marketing digital, todo lo que es la creación de marcas, las asesorías de empresa en todo lo que tiene que ver con hacer la parte de comercialización a través de las redes sociales, comercialización desde el punto de vista digital. Y creo que sería un momento ideal para darle la bienvenida a nuestra estimada Carmen Salzano. Hola, ¿cómo están? Carmen, estoy súper emocionado. No sé si estoy más emocionado de verte a ti o de ver a César. De vernos a ambos juntos. Mira, creo que hoy es una ocasión sumamente especial, ¿no? Porque estamos, digamos que venimos como que poco a poco arrancando desde lo que eran los retos, los desafíos que nos presenta el 2023 y más. Luego empezamos a ver qué habilidades y destrezas hacían falta para enfrentar estos cambios que está trayendo la tecnología y estos cambios reales que nos está trayendo el mundo. Y hoy estamos desarrollando un tema que tiene que ver con algo que, querámoslo o no, a todos nos impacta. A todos nos ha impactado y es muy sencillo. Hay empresas que simplemente no se dieron cuenta de este cambio y simplemente pasó la ola y los barrió. No fue que los tumbó, los barrió completamente del mapa. Hay muchos ejemplos de esto desde el punto de vista de lo que es las empresas grandes, por supuesto. Creo que el ejemplo más vivo y que todo el mundo recuerda es la comparación de lo que era Blockbuster y lo que es hoy en día Netflix. O sea, son esos dos grandes milagros que sucedieron. Y lo otro que estamos viendo también es cómo hoy en día empresas que tradicionalmente, digamos, ofrecían solamente productos, hoy en día están migrando hacia ofrecer también servicios, porque todo esto se monta en la plataforma, se monta dentro de este gran, digamos, estructura de lo que son las plataformas digitales, las plataformas desde el punto de vista tecnológico, la velocidad que nos está generando ahora, como bien lo decía César, las redes desde el punto de vista comunicacionales, y que al final nos abre un mundo de posibilidades que antes no teníamos. Pero entonces, saltando al punto de hoy, y creo que es importante para el desarrollo de lo que queremos hacer es, ¿cuál es la diferencia para ti, Carmen, entre lo que es la digitalización y lo que es la transformación digital? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación, Emilio y César. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí, pero especialmente contenta porque soy una mujer hablando de transformación digital y digitalización. Y sin temor de pecar ni de feminista ni antifeminista, simplemente es la oportunidad que hoy día se tiene de abrir la brecha de la participación en los temas tecnológicos también para la mujer. Y creo que por ahí va precisamente la principal diferencia para mí en toda esta experiencia que he tenido en el transcurso de los años, especialmente los últimos 4 años, entre digitalización y transformación digital. Que la transformación digital, dicho muy sencillo, es un proceso donde se involucra no solamente la parte de herramientas digitales, sino también la parte de habilidades digitales. Y sobre todo eso es el marco de cambiar paradigmas de procesos de trabajo. Y eso es lo principal de entender. En ocasiones yo estaba invitada para hablar sobre este tema en algunas empresas, y además que yo doy mucha formación a grandes empresas y pequeñas empresas sobre el tema de transformación digital. Y lo primero que hago es decirles, tienen que quitarse el muñeco robotizado de lo que es la transformación digital, porque la transformación digital parte desde involucrar el pensamiento humano en los procesos para usar efectivamente las herramientas digitales que tenemos a disposición. Claro. Y dijiste muy bien, Emilio, y el digitalización tenemos desde el mismo momento como lo dijo César,
de la creación de microchip, pero incluso muchísimo antes con las primeras computadoras, los procesos, el descubrimiento de una gran mujer que fue la pionera en el área del Wi-Fi como es Lovelace, y por allí nos podemos ir. Sino esa digitalización ha existido desde hace más de 50 años, pero la transformación digital es algo que realmente se está trabajando poco más de 10 años y se incrementó de una manera, pudiéramos decir, de un 180 grados a raíz de lo que fue el proceso de la pandemia y lo que estamos viviendo hoy día. Me llama la atención, Emilio, que aquí tomé nota de esa definición que Carmen nos dio, en donde involucra un pensamiento humano sobre dos grandes líneas. Una de herramientas, procesos, tecnología como tal, que es lo que la gente tiende a asociar con la transformación digital. Pero lo más importante que ella señala es el desarrollo de habilidades y competencias, y que tiene que ver con lo humano, porque la transformación digital es una cuestión filosófica, Carmen, es pensar de manera digital. Entonces, y me encanta lo de la mujer, me encanta la participación del rol de la mujer, porque nuevamente estamos hablando de un proceso que además no es estrictamente, la palabra no es innovador, no es de descubrimiento, es un proceso de evolución. Entonces, me encantaría que nos hablaras de lo evolutivo y cómo nosotros, y sobre todo tomando como premisa, Carmen, que la tecnología va más allá de la capacidad de asimilación que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo convive lo evolutivo en lo humano con la velocidad del desarrollo de lo tecnológico, ¿no?, dentro de este esquema? Mira, me encanta lo que acabas de comentar, César, porque justamente esa es la palabra clave o una de las palabras claves que nosotros hemos encontrado en estos procesos de formación para grandes, pequeñas, medianas empresas profesionales, pero incluso entre las edades, porque generalmente hoy día con el tema de la segmentación del mercado, que si los millennials, la generación Z, todo eso, pensamos como paradigma que los jóvenes son más fáciles de adaptarse a la transformación digital. Error. Una cosa es que sean más digitalizados porque manejan muchas herramientas y otra cosa es que tengan procesos adecuados a la transformación digital para usar adecuadamente esas herramientas en su día a día, en sus estudios, en la profesión, y mismo lo podemos aplicar a las empresas. Entonces, generalmente el problema de resistencia al cambio, que es el que digo, yo creo que es el 50% del problema del éxito o el fracaso de transformación digital en las empresas o los profesionales, viene justamente en la resistencia al cambio de procesos. Y cuando nosotros logramos entender que trabajar digitalmente, o como nosotros lo estamos más bien introduciendo, adaptarse híbridamente a las tecnologías, hace que esa resistencia al cambio baje, y entonces los procesos que se construyen para mejorar las actividades digitalizadas o las actividades donde se involucre la digitalización en las empresas es más sencillo para abordarse. Entonces, cuando hablamos de esa evolución es justamente entender que, o sea, aunque nos parezca de comiquitas o de monitos, como dicen aquí en Chile, la digitalización viene siendo parte del proceso humano de pensar humanamente para tener resultados digitalmente. Cuando nosotros nos vamos, bueno, usted que conoce un poco de programación, nos vamos, no sé si se recuerdan o nuestra audiencia pueda recordar, los que estudiamos programación, que el proceso para hacer un sencillo programa era con un diagrama de flujo. ¿Se recuerdan? Eso fue lo primero que yo aprendí en la Unitec. Un diagrama de flujo para llevar algo acá, pues es igual en el proceso de la transformación digital.
Cuando ese paso se salta, allí es donde vienen los frenos y donde viene el fracaso de la transformación digital profesionalmente, de manera individual, valga la redundancia, y en las organizaciones. Eso por una parte. Cuando nosotros acompañamos ese proceso de una forma evolucionada, es decir, de menos a más, entonces la resistencia al cambio baja y el éxito y la efectividad va aumentando, y maravillosamente es como si pasara, un switch. Cuando entiendo que este es un proceso de evolución y que no es que viene a reemplazarme, como es ahorita el gran mito del ChatGPT, no, que me van a reemplazar, no. Cuando entendemos que es un proceso donde yo voy a aprovecharme de esas herramientas para yo hacer un mejor trabajo y que la organización florezca, pero sobre todo que yo florezca con la organización, entonces ahí tenemos el éxito. Hay que pensarlo en evolución, de menos a más. Cuando empezamos el proceso desde más hasta menos, ahí es donde vienen los choques y donde viene el fracaso de la transformación digital. Sí, perdona que quería ver, pensando en que para que exista esa evolución, Carmen y César, tiene que existir una sólida base, y para eso creo que es bueno desarrollar los pilares de la transformación. Entonces, para poder entender cuáles son los pilares de la transformación digital, creo que, y es básico dentro de lo que nosotros vamos a hacer en el manejo del cambio, tú tienes que pensar justamente, como toca decir, en la persona, o sea, que esas personas de verdad entiendan cuál es su rol y hacia dónde tienen que empujar. Pero también hay que conectar eso con la realidad del cliente. Hoy en día, una de las cosas vitales que mueve la transformación digital es la experiencia del cliente. El cliente que viene a ti está buscando un mejor servicio del que hay en el otro lado, donde lo atienden de una manera, vamos a llamarlo, tradicional, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente quiere velocidad, agilidad, confianza, quiere definitivamente que las entregas se les hagan a tiempo y que le entreguen el producto que él quería. Pero al final de todo esto, es como que hay una combinación de factores, ¿no? La combinación de la innovación, pero esa innovación tiene que ir adaptada dentro de lo que es la realidad de lo que el cliente quiere. Y tú necesitas tener en el backstage, necesitas tener ahí todo un cuerpo de personas preparadas para ofrecer ese servicio a tiempo, confiable y de alguna manera a precios competitivos, porque obviamente si no te sales del mercado. Para eso es vital tener un liderazgo también fortalecido, un liderazgo que tenga una visión clara de lo que va a ser ese futuro y de esa transformación, porque si no, no vas a lograr motivar a la gente para montarse en esta ola del cambio. No vas a lograr hacer esas interacciones que tú necesitas tener con tu equipo de trabajo para emocionarlos tanto como tú, para que ellos también empiecen a vibrar a la misma frecuencia y empezar a generar los cambios que se requieren. Por supuesto, hacer desde el punto de vista de lo que es el servicio, un mejor servicio, lo que es el valor del compromiso, mantenerse atento a la realidad del mercado. Entonces, cuando tú logras hacer todo esto, yo creo que es importante que nosotros pasemos ahora a hacer un análisis de cuál sería el impacto, ¿verdad? ¿Cuál sería el análisis del impacto de que tú, una empresa tradicional, digamos que ya tienes 50 años en el mercado, estás consolidado, no hagas ese salto a la transformación digital? Tienes ese componente, tienes un segundo componente. Tú eres una empresa que es un startup, un emprendimiento nuevo, y no te das cuenta de que esto es vital y no te montas en la ola. Entonces, vamos a ver cuál sería el impacto. Y ahora tenemos que analizarlo desde el punto de vista, por supuesto, de lo que es la inversión, lo que es el entrenamiento del personal, lo que es el marketing apropiado, lo que es el estudio del mercado, en dónde y también cuál va a ser el alcance de mi mercado. Entonces, vamos a hacer ese análisis ahorita, ¿les parece? Vale. Entonces, me parece interesante, César, tú que estás siempre, digamos, asesorando empresas y que al final te llaman para que hagas estos análisis. ¿Pudieses tú de alguna manera decir cuáles son las barreras más grandes que tú te has encontrado dentro de la transformación digital a nivel de las empresas? Por lo menos, no sé si a nivel Venezuela, a nivel Latinoamérica. Mira, yo me voy al punto medular que planteaba Carmen, que creo que todo comienza por ahí. Creo que la capacidad de adherirnos a la tecnología es el menor de los problemas. La incorporación de la tecnología, la adquisición de la tecnología
es relativamente fácil. El problema no está ni siquiera en el uso de la tecnología, el problema está en la concepción de para qué estoy utilizando yo la tecnología. Y ahí es donde observo grandes brechas que datan de mucho tiempo y que responden a deficiencias funcionales esenciales. Fíjate, hoy hablamos de mercadeo digital y el mercadeo digital no es más que el mismo mercadeo, la evolución de los principios del mercadeo. Lo que pasa es que ahora se mueve una dimensión de volumen y capacidad de generación de datos increíble. Ahora, si yo no domino el ABC del mercadeo, voy a poder dominar el mercadeo digital. Entonces, para mí ese es el gran desafío, el cerrar la brecha, como decía Carmen, que me parece extraordinario, del proceso evolutivo para decir, tengo que ampliar mi esquema, tengo que romper una serie de... Se nos rompió la comunicación otra vez, César, y entonces estamos otra vez viendo claramente el gran reto, las barreras, los desafíos que nos corresponde a nosotros analizar dentro de lo que son las realidades de cada país. Yo creo que ahí es donde a mí me gustaría introducir un poco la cuña de lo que es Bienvenidos al Futuro. Una de las cosas que yo precisamente hablo en esta visualización de lo que debe ser un cambio transformacional de la Venezuela que queremos para el futuro, yo pienso que es sumamente importante hacer esa inversión fuerte y dura desde el punto de vista de lo que es el crecimiento, no solamente de las redes, de la tecnología, buscar entrenar al personal, hacer la debida competencia para que diversas empresas sean capaces de generar el mismo servicio, pero con calidades, digamos, diferentes. Entonces tú tendrás la posibilidad de decidir. Carmen, tú también, en la misma pregunta que yo le estaba haciendo ahorita a César, ¿cuáles tú crees que sean las barreras más importantes que hay que vencer hoy en día? Porque si la gente realmente no se monta, no hace esta transformación desde el punto de vista cultural, obviamente sabemos cuál va a ser el resultado, te sales del negocio. Bueno, mire, es que justamente la principal barrera es la brecha digital que existe, la brecha de conexión digital. Y justamente ese es uno de los grandes propósitos de los ODS hoy día, el ayudar a las regiones menos favorecidas para que puedan tener el mismo nivel de acceso a la tecnología para que puedan entrar en todos estos procesos de transformación digital. Pero como veníamos conversando, cuando tienes una base de tus conocimientos y sobre la base de estos conocimientos, entonces tú incorporas herramientas digitales, es lo que te va a ayudar a evolucionar en la transformación digital de tu profesión o de tu área de expertise donde tú te desarrollas, o sea el caso de una empresa, de los procesos de la misma empresa sean productivos o de la prestación de servicios, etc. Entonces, mira, yo creo que esta pregunta te la puedo responder con un caso práctico, que justamente estoy trabajando ahora con un estudio de abogados aquí en Chile. Me llaman justamente para hacer una evaluación o una auditoría de todas las herramientas digitales que tienen y el por qué no se han podido aprovechar en la organización para los objetivos que tienen. Y cuento corto, como dicen aquí en Chile, justamente encontré el tema principal de que se resistían a usar ciertas herramientas porque aquí ya tenemos a César nuevamente. Bienvenido, César. Cerrando para continuar con lo que estaba comentando César, que creo que es una parte muy importante de lo que estamos conversando. Se resistían a usar la herramienta, que es una herramienta de integración y de efectividad en el trabajo como tal, porque no conocían el para qué lo voy a usar. Entonces decían, pero ¿para qué voy a usar esto si lo puedo hacer de tal manera? ¿Para qué voy a usar esto si lo puedo resolver de esta? Buscando el camino más fácil. Entonces, el para qué viene desde lo que me conviene a mí como profesional o pensar en lo que me conviene a mí, en lo que nos conviene como organización.
Y ahí viene una gran barrera, cuando comienzas procesos de transformación digital o digitalización y no involucras a tus colaboradores para conocer la herramienta que pueda ser útil para ellos o qué áreas de esas herramientas van a ser útiles para el trabajo de ellos. Entonces, finalizando con el ejemplo, cuando encontramos que ellos no encontraban el para qué, sí, y que ellos lo podían realizar de otra manera, y encontramos que podíamos ajustar la herramienta solamente para la efectividad de cada uno de los roles. O sea, te estoy hablando de uno de los casos prácticos. La barrera bajó y ellos comenzaron a entender el proceso. O sea, no comenzaron a usar la herramienta desde lo que hace la herramienta, sino desde lo que yo puedo hacer con la herramienta. ¿Me explico? Entonces, cuando entendieron allí, se involucraron en todo el proceso. ¿Pero por qué? Porque nos tomamos entonces el tiempo de preguntarles, ¿para qué tú crees que esta herramienta te puede ayudar? ¿Qué herramientas tú necesitas para sentir que tu trabajo puede ser más efectivo? Y, sobre todo, ¿qué habilidad es lo que tú crees que necesitas mejorar? Y lo hicimos en un entorno individual, entrevistas. O sea, te estoy hablando que fue un proceso de un poco más de 3 meses de entrevistas personales, porque la otra barrera es que yo no puedo, delante del grupo, decir que no conozco cómo compartir documentos en Google, que quizás para nosotros 3 es algo del día a día, pero increíblemente personas hasta en puestos de toma de decisión importantes no saben cómo hacerlo. Entonces tienen vergüenza de admitirlo y de alguna manera se resisten, y esa piedrita es lo que hace que puede ser que el proceso de transformación digital no... Y parece mentira, es el factor humano y has dado en el clavo, ¿no? A veces fallamos en hacer el assessment, en hacer la evaluación apropiada. ¿Por qué? Porque no abrimos el espacio para que honestamente la gente hable, porque también se pueden sentir de alguna forma potencialmente afectados o amenazados. Y César, tu experiencia sobre las barreras que estabas hablando, y ya entonces sí me gustaría saltar a la última parte de nuestro podcast, que sería analizar cuáles son las acciones y las conclusiones más relevantes de lo que hemos discutido hoy. Mira, el ejemplo que Carmen da en este momento de la capacidad de poder acceder a un Drive me hace reflexionar también muchísimo. Es una de las grandes brechas que consigue. Por naturaleza, nosotros humanos somos seres conversacionales, espacios de integración, en donde a través de la conversación nosotros buscamos alternativas y soluciones. Y resulta que toda la filosofía que está dentro de esto, lo que ha facilitado es un proceso colaborativo de intercambio de información y conversacional. Claro, se da bajo otro espacio. Fíjate que en este momento estamos uno en Bahrein, otra en Santiago y yo estoy en Caracas. Nosotros estamos teniendo una conversación con una audiencia que no sabemos a dónde está, que puede estar en cualquier lugar del planeta. Entonces, el efecto del poder solucionar y además tomar herramientas. Mira, aquí la frase que quiero resaltarle a la audiencia, repito con tus palabras, Carmen, no es lo que hace la herramienta, sino lo que yo o mi organización puede hacer con la herramienta. Entonces, la capacidad está realmente en nosotros. Yo creo que el liderazgo tiene que fomentar, en paralelo a la adhesión de la tecnología, la incursión de espacios conversacionales. Y el mejor ejemplo que siempre, fíjate que esto es un concepto de mercadeo fundamental. Conocemos a nuestros clientes, conoce a tu cliente. Mira qué básico, qué fundamental es todo esto, para poder entonces aplicar todas las herramientas que tengo y poder darle esa solución asertiva. Aquí hay un César, yo le agregaría eso, discúlpame que te interrumpa. ¿Conozco yo a mis colaboradores lo que ellos realmente necesitan para mejorar su efectividad en la empresa o en la organización? Ciertamente. Entonces hay un trabajo de reconocimiento. Y nuevamente volvemos a un trabajo humano, un trabajo que tiene que ver con un concepto de empatía. Por eso es que ahora hablamos del buyer persona, del empathy map, de los mapas de empatía para conocer. Las herramientas van a estar ahí. Hay herramientas extraordinarias. Realmente
Hoy día lo que más hay son herramientas y para todos los niveles. Y además déjeme decir otra cosa, gratis. Porque hay plataformas que tú las puedes utilizar sin costo alguno. Extraordinariamente buenas. Sí, mira, una cosa que me interesa ya para empezar a precisar y cerrar, porque creo que a veces nos podemos perder en que creemos que las cosas son blanco o negro. Me explico. Sí. La transformación digital va a requerir que nosotros hagamos toda una serie de cambios, como tú bien decías, Carmen, en los procesos de trabajo, en la forma en que hacemos el marketing, en la manera en que guardamos la data. Pero yo, por ejemplo, o sea, pudiese llegar un mensaje falso de que, bueno, es todo o nada, me voy completamente a la transformación digital y agarro y todo lo monto en la nube y entonces ahora los servidores lo que hago es contratar los servicios de AWS y se acabó. Pero voy a poner un ejemplo muy personal. En la empresa donde yo trabajo, simplemente por razones estratégicas se ha decidido que la data no sale y no se comparte y no se monta en ninguna nube. Todo se queda en casa. Es decir, los servidores locales son los que van a manejar la data. Entonces, partiendo de allí, el análisis que yo creo que es bueno hacer ahora y creo que son acciones a tomar es, yo creo que como empresario, tú tienes que analizar tu competitividad, tienes que analizar la situación estratégica de la data que tú manejas desde el punto de vista operacional o desde el punto de vista de tecnología e información, y entonces decidir, me quedo con una digitalización localizada, me voy a una digitalización globalizada, integral, o hago un híbrido. ¿Tú qué opinas, Carmen? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, la experiencia es que todo depende de lo que yo quiero hacer con esas herramientas para mi organización. Volvemos al mismo punto. Y esto, mira, hablar de digitalización y transformación digital puede dar para muchísimos programas interesantes. Dijiste un ejemplo me encantó y lo voy a unir con otro ejemplo que quiero dar. El hecho de tener tu data en servidores locales es una digitalización. La decisión de que la data se quede en el servidor local y no va a una nube es un proceso de transformación digital. ¿Me voy explicando? Porque estás usando una herramienta, pero tu cultura, y aquí voy un poco a los pilares de la transformación digital, tu cultura organizacional sobre la base de las decisiones que se tengan estratégicas, va de que la data no la queremos compartir, sino proteger nuestra data. Correcto. Y ese es uno de los pilares fundamentales hoy día en la transformación digital, el tema de la protección de datos. ¿Ya? Una empresa que decida hacer transformación digital y no piensa en el tema de la protección de datos, va también condenada al fracaso. En estos días estamos también trabajando con unas personas de un banco y entre sus protocolos de seguridad estaban de que todos los procesos tienen que hacerlos digitales, pero no pueden abrir ciertos correos en sus computadores personales. Eso es transformación digital. Ves que es un tema cultural, pero no estás dejando la herramienta a un lado, porque estamos hablando de la protección de datos. Entonces, claro, lo otro que va unido a estos pilares de transformación digital, que me parece muy importante fundamentarlos acá, es el tema de que necesitas tener un talento bien capacitado para que este talento pueda ayudar a crear esa estrategia digital junto con los colaboradores de la empresa para bajar las barreras del cambio. Obviamente el otro pilar es el tema de la cultura organizacional. Tú lo pusiste como un ejemplo. La cultura organizacional para nosotros es que los datos los protegemos de esta manera. Ajá. Pero ¿cómo hacemos que entonces esa decisión estratégica se adopte a nuestra cultura y que ayude a fomentar la innovación y adoptar todas estas tecnologías? El otro pilar es el proceso. ¿Cómo yo voy a ayudar a evolucionar a mis colaboradores para que usen las herramientas digitales? Y ahí yo me voy a algo básico que yo aprendí, no sé, hace como 20 años. Gracias a Dios tuve la oportunidad, más de 20 años, mi hijo tiene 30 años. Sí, eso fue hace como 25 años. Ay, mi hijo me va porque dije su edad. Pero el punto es, se volvió a caer César. Ah, no, César sí está aquí, perdón. No, está ahí. También viendo el tema aquí digital de la transmisión.
Parte de, y eso me encantó, esto fue un diplomado que hice con la Deutsche Welle, fueron 4 semanas de inversión en temas de formación de formadores, y ellos decían, de nada vale cualquier programa extraordinario de formación si no partimos desde el análisis de las necesidades de todos los colaboradores. Y el principal, por supuesto, pilar de todo esto es qué tecnología es la que voy a comenzar a implementar para todo esto. Y ahora me voy entonces a la base y con esto voy finalizando. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes usan tarjetas de presentación? Yo no uso tarjeta de presentación desde hace más de 5 años. Ya. No, ¿César? Yo tengo una tarjeta digital que se la pongo en el celular a los clientes. Buenísimo, genial. Ellos tienen ahí no solo tienen mis datos, sino que ellos tienen mis propuestas de valor, tienen, ella se activa directamente o tiene un código QR que pueden leer y aquí está toda mi referencia que la estoy actualizando. Perfecto. O sea, tú estás en la evolución, tú estás con tarjetas digitales y con conexión NFC, ¿cierto? Es correcto. Ya. Emilio no está usando tarjetas de presentación. Sin embargo, hoy día en la comunicación corporativa todavía es muy importante las tarjetas de presentación. El tema es la decisión de si sigo usando tarjetas impresas o uso tarjetas digitales. ¿Ya? Exacto. Ni se imaginan la resistencia al cambio que hay de usar solamente tarjetas digitales o usar tarjetas impresas o usar la combinación. Porque vamos a lo que decía César, si pienso en mi cliente objetivo, no todas las personas son digitales y no todas las personas son analógicas. Hay una especie de híbrido. Entonces, por ahí viene justamente el tema de qué tecnología me conviene a mí ahorita y cómo la comienzo a introducir entre mis colaboradores. Y va desde eso, desde inclusive la decisión de que usamos tarjetas de presentación, los catálogos. Y aquí voy a otra pregunta disruptiva y con esto les dejo a ustedes. ¿Catálogos o brochures de mi empresa? ¿Los uso digitales o virtuales? Bueno, ¿sabes que hay una diferencia? Yo me siento mucho más cómodo hoy en día con todos los catálogos digitales, además de que te permite, ahorrar espacio, poder simplemente compartirlos con el equipo, hacer anotaciones y de alguna manera hacer un capture y mandarlo. O sea, obviamente es muchísimo más versátil. Y además de eso... El catálogo digital o, vamos a decir, contenidos digitales y contenidos virtuales. Porque aquí vamos incluso ahora una evolución. El catálogo digital o el contenido digital normalmente es un PDF, ¿cierto? Sí. Pero cuando tienes que modificarlo, tienes que enviar un nuevo PDF o subir un nuevo PDF. Correcto. ¿Sabes la cantidad de basura digital que hay ahorita acumulada por la cantidad de PDFs que no se usan? Ahora están los contenidos virtuales, que es la evolución del catálogo en PDF o digital, donde tú virtualizas todo, actualizas en tiempo real y no tienes que estar reenviando y se minimiza. Bueno, mira cómo va todo el proceso. Pero yo no le puedo imponer a un grupo de comerciales o de vendedores que toda la vida han usado un catálogo físico a usar un catálogo virtual porque no ha pasado por ese proceso. Sí, muy acertado, Carmen. Y creo que aquí hay un tema de la actualización de la data o del material que va acompañado con lo que tú dices. Ciertamente el hecho de un PDF te da todavía la misma rigidez del catálogo, solamente que ahora es digitalizado. Pero realmente, y allá voy, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, lo que se está utilizando a nivel de entrenamiento con las empresas más avanzadas es que a ti lo que te dan es, como usuario, te dan acceso a un área virtual y tú simplemente desde allí vas y te empiezas a chequear los manuales, las últimas versiones, incluso si hay un patch de una vez tú lo detectas y haces un clic y te lo abre, y si hay una modificación inmediatamente lo actualizas en línea. O sea, ciertamente yo creo que, y es bien valioso el concepto que tú acabas de decir de la basura digital, hay que cuidarse del hecho de no estar mandando información que al final va a ser rígida. En algunos casos vas a tener que hacerlo porque simplemente estás entrando dentro de una organización y no puedes tirar toda la data. Vas a tener que presentar un brief y a lo mejor lo mandas en un pequeño PDF.
Pero entonces yo quisiera ahora darle la palabra a mi querido amigo César, aprovechando que la tecnología todavía está de parte de él, y para que hagamos un cierre de este maravilloso espacio. Mira, maravilloso. Me quedo con enormes ganas de seguir hablando de transformación digital y sé que lo vamos a hacer. Luego quisiera hacer un programa contigo, Carmen, de comercio electrónico también y la conexión que hay entre lo digital y el comercio. Mira, para cerrar este maravilloso encuentro, nuevamente converge todo en una cuestión de decisión, de filosofía y de postura competitiva, aspiracional. Cuando yo tengo el documento que hablaba Carmen y lo coloco en un PDF, estoy haciendo... Cuando yo lo coloco en un espacio para compartirlo con la gente, ¿qué le estoy diciendo a la gente? Agarra mi documento y mejóralo, transfórmalo, hazte dueño del documento para construir un documento mejor. Y ahí tienes en esencia un elemento evolutivo que para mí es fundamental. Maravilloso. Bueno, yo creo que con esto cerramos y quiero darle las gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a todos los que han interactuado aquí en el chat. Ha sido interesante la presentación, muchísimas gracias por la información. De verdad que me ha gustado muchísimo la interacción, sobre todo siento que estamos cada vez expandiéndonos más, la gente está sintiendo el valor agregado del podcast de Futurist y simplemente lo que queremos es de alguna manera acercarnos más a nuestros compañeros, amigos, seguidores y sobre todo esas personas que piensan como nosotros que sí de verdad el futuro está aquí, el futuro ya llegó y que nosotros somos parte de ese futuro. El problema que hay es que tenemos que tomarlo para realmente hacer una transformación digital, asumirla y llevarla adelante, o nos quedamos paralizados, como decía Carmen, llamar a un amigo para que me suba el documento al Google Drive o simplemente me haga el sharing de pantalla porque no lo sé hacer cuando estoy en una reunión. Eso es importante que nosotros lo entendamos, somos parte de ese cambio. No solamente es importante actualizarse, yo creo que también es importante ayudar a nuestros compañeros para que se actualicen. Y sobre todo, si tenemos un rol de liderazgo, si estamos en una organización donde nosotros somos ese pilar, esa punta de lanza, hagámoslo siempre con ese sentido humano, de dignidad, de entender que no todo el mundo tiene la misma velocidad, pero por supuesto darle las herramientas, hacerle, digamos, partícipe de la transformación, hacerle entender de que en la medida que él cambie, todos vamos a sentirnos beneficiados, la empresa va a ser más competitiva y al final las probabilidades de éxito van a aumentar. Y así pues cerramos, le doy las gracias a todos los que hoy nos han acompañado en este maravilloso podcast. Bienvenidos al futuro y siempre con la visión hacia el Futurist. Gracias, bendiciones.